podcast número 70. La gente suele malinterpretar cuando uno habla del temor de Dios. No saben si uno está hablando del miedo a Dios o del temor a Dios. Y esos dos términos suelen confundirse mucho. Pero el temor de Dios tiene que ver con la obediencia. Tiene que ver con uno de los mejores regalos que por lo menos nosotros, los Ordóñez, siempre pensamos que debían quedar en el corazón de nuestros hijos. Yasmith y yo creíamos que era importante que al momento de abandonar la casa, nuestros hijos entendieran perfectamente lo que es tener el temor de Dios o el temor a Dios. En la primera escuela para padres, en la sala conversatoria, cuando estábamos hablando directamente con los padres asistentes, uno de ellos preguntó: ¿cómo hacer posible explicarle a mi hijo acerca del temor de Dios? ¿Cómo enseñarle a que no tenga miedo? A que el temor tiene que ver con el respeto y la obediencia. Y que ese temor y obediencia le acarrearán bendiciones y prosperidad en su vida. Hoy, en este podcast, explicaremos acerca de cómo un padre tiene que enseñarle a su hijo acerca del temor a Dios. Hola, yo soy José Ordóñez y te invito a que disfrutes del podcast del día de hoy, en donde tocaremos un asunto que a veces suele ser complicado las personas entiendan. Fue parte de nuestra primera escuela para padres y muy seguramente tocaremos este tema en la segunda escuela para padres que empieza hoy, lunes 1 de agosto del año 2022, y la cual tendrá varias temáticas nuevas que se diferenciarán de la primera escuela para padres. Si aún no has comprado tu pupitre para la segunda escuela para padres, hasta las 6 de la tarde, hora de Colombia, tendrás oportunidad de hacerlo. Ve a joseordóñezcristiano.com y ahí, en la imagen de la escuela para padres, podrás comprar tu pupitre. No te pierdas. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, de 7 de la noche hasta las 9. Pero luego, de 9 a 10 de la noche, tendremos nuestra sala conversatorio y espacio de consejería directa, en donde los padres activan el micrófono y preguntan problemas que están pasando con sus hijos, retos que tienen que cumplir, preguntas acerca de la clase que acaban de tomar. A veces me obligan a meterme un poquito dentro de sus zapatos diciendo: pastor, ¿qué haría usted si tuviera un hijo que hiciera esto o que hiciera lo otro? Y ahí entro a explicar, utilizando la palabra de Dios, cómo resolver las problemáticas de nuestros hijos. Bueno, por ahora te invito a que disfrutes el podcast del día de hoy. Bienvenidos. Ok, mira, el temor de Dios es algo que no se puede explicar con palabras, porque tiene que ser vivencial y porque es algo que se tiene que ir construyendo a medida que vamos conviviendo con nuestros hijos. ¿Cómo hacer para que mi hijo aprenda acerca del temor de Dios? Yo mismo tengo que vivir en temor de Dios. Los hijos todo el tiempo nos están escuchando, nos están viendo y están calcando todo lo que nosotros somos. Habrá una parte de la vida de los hijos en donde querrán emularnos diciéndolo. O sea, tu hijo querrá ser tú y te lo va a decir. Luego va a haber otra etapa de la vida donde tu hijo querrá ser tú, pero no te lo va a decir. Sin embargo, se convertirá más en ti. ¿Sí me entiendes? Él querrá ser tú, pero no te lo va a decir porque él ahora es joven, porque... Luego hay otra etapa de la vida donde él descubre que se parece mucho a ti. Y luego la última etapa de la vida donde decía: ¿cómo me hubiera gustado parecerme más? Esto hablando en el sentido de que tú eres la figura que le va a mostrar el temor a Dios. ¿En qué? En la manera como le hables a su mamá. En la manera como tú te diriges al prójimo. En la manera como tú le enseñas a correlacionarse con todas las personas de su entorno. Con el celador del conjunto, con el mesero del restaurante. El temor de Dios tiene que ver con prudencia, respeto, amor. Y todas las cosas conducen a ese temor de Dios. El temor de Dios no es algo que se explique en un altar familiar, no es algo que se explique en una predicación en una iglesia. El temor de Dios es algo que se vive todos los días y que la gente aprende, por ejemplo, por el ejemplo que tenía. Mi papá siempre tuvo temor de Dios. Por eso mi papá siempre amó a mi mamá, por ejemplo.
Yo les digo a mis hijos, les digo, yo me voy a morir amando a tu madre. O sea, yo les digo, les escogí la mejor mamá y yo me voy a morir amándola porque es una ordenanza de Dios, porque Dios me la dio y porque además sé que me iría como los perros en misa si yo desagravio, maltrato, violento o engaño a tu mamá. Eso es temor de Dios. Enseñarles a ver el beneficio de lo que significa vivir con Dios y el perjuicio de estar alejado, pero no decírselo en una cátedra, sino es vivirlo. Es que ellos lo vean, ellos te van a copiar, ellos van a querer ser como tú, van a querer ser como mamá. Y mañana cuando estemos hablando del poder de la influencia, es que la autoridad directa sobre tus hijos menguó, pero la influencia creció. Y hay un momento donde ellos no van a estar al lado tuyo, pero van a pensar cosas como estas. ¿Qué hacía mi papá en un caso como estos? O sea, permite que hasta que vivan contigo, el temor de Dios lo vean en ti. Luego ellos lo van a aprender en todos los otros aspectos de la vida. Yo te voy a contar cómo, te voy a advertir cómo ellos van a aprender temor de Dios. Cuando les vaya mal, eso que yo estaba diciendo hoy, cuando les vaya mal y se quiebren y entiendan que cuando hacen las cosas mal se acarrean consecuencias tal cual como tú lo decías, tal como tú se lo advertiste. Cuando ellos van a empezar a ver que tú sí decías cosas que eran importantes, que sí tenías la sabiduría, entonces cuando ellos se van a dar cuenta que el temor a Dios sí es real cuando se equivoquen. Uno aprende mucho temor de Dios cuando uno se equivoca, porque uno dice, eso me pasa por calabaza, es que si hubiera hecho, se da cuenta que sí, que lo mejor era haber hecho, mira, es que se me viene, parezco una escopeta de perdigones en mi mente, se me viene así. A veces cuando yo estoy discutiendo con Yasmín, o sea, en unas contadas situaciones en donde me saca la piedra y me saca la piedra. Y yo llego y la quiero. Sí, sí, porque ese es el ser que yo más amo, pero hay veces es el ser que más odio así por instante. ¿Y cómo me beneficia el temor de Dios? Porque yo sé que si yo le digo algo que esté mal, me acarreo consecuencias de Dios. ¿Por qué? Porque otras veces lo he hecho y me ha ido como los perros en misa. Entonces el temor de Dios es algo que uno primero aprende, los hijos pequeños aprenden de los papás, ¿cierto? Lo hablan, lo dicen, ven que ellos viven bajo ese temor y luego lo aprende uno, conforme va viviendo la vida lo aprende uno y al final cuando uno ya está viejo, ya uno dice, ya no me acarreo problemas. Por eso suele aparecer la sabiduría y dice, nah, ya es cuando era joven, ¿no? A veces uno dice, viendo las tonteras que hacen los jóvenes, yo decía, tú me haces acordar de mí cuando yo era joven y estúpido, ¿sí? Porque hace uno cosas muy estúpidas y se acarrea consecuencias y la va aprendiendo uno poco a poco. Así que no corras a querer enseñársela ni hablársela, déjala que ese es un proceso normal que va creciendo en la vida de los hijos. Las respuestas, al tener unos minutos nada más para darlas, suelen no tener tanta profundidad como las clases. En las clases, profundizo utilizando la palabra de Dios acerca de todos los aspectos inherentes de cada tema. Así que te invito a que separes tu pupitre en la segunda escuela para padres que inicia hoy 1 de agosto a las 7 de la noche, hora de Colombia. Que no te pase como algunas personas en la primera escuela para padres. Faltando un día, ya las plazas o los pupitres estaban completamente ocupados. Por eso les tocó esperarse hasta esta segunda escuela para padres. Y recuerda, estamos preparando nuestra primera escuela taller para matrimonios. Más adelante les daré más información. Por ahora, les deseo que tengan un feliz día, que Dios me los bendiga y que puedan poner en práctica cada una de las cosas y recomendaciones que aquí les doy utilizando la palabra de Dios. Muchas bendiciones.